Bueno, pues en este vídeo te voy a contar cuáles son los cisnes negros de 2020 que creemos que pueden ocurrir en MD Investment Capital, desde MD Investment Capital. Estos cisnes negros, salvo a lo mejor uno, el resto no los verás en ningún otro sitio. Y al final, el por qué analizamos cisnes negros o por qué pretendemos identificarlos, porque al final los cisnes negros tienen un impacto muy grave en la economía, ya sea a través del impacto en bancos, en empresas comerciales, que son las más vulnerables a los cisnes negros. Y dentro de los que te voy a contar, hay dos que afectan directamente a España y hay otros dos que afectan a la economía mundial. Uno afecta a Latinoamérica y por lo tanto, pues bueno, en la descripción de este vídeo te dejo enlaces a cada uno de los cisnes negros por si hay alguno que te interesa más, porque a lo mejor vives en España y no quieres esperar a ver todos y quieres ir directamente a los de España. Bueno, pues aquí te dejo en la descripción enlaces a cada uno de los cisnes negros que explico en este vídeo. Bueno, antes de nada, como te decía, ¿por qué hablar de cisnes negros? ¿Por qué nos preocupa en MD Investment Capital? Bueno, básicamente nos preocupa porque afecta lógicamente a mercados financieros, afecta a la economía y por lo tanto nos afecta, digamos, a nuestras inversiones. Para si no sabes qué es un cisne negro, decirte que este concepto está desarrollado por el filósofo libanés Nassim Taleb en un libro del 2007, donde comenta que pues bueno, los cisnes negros es un concepto que en el siglo XVI se usaba como un sinónimo de algo que era inexistente, algo que no existía, que no podía ocurrir, ¿no? Hasta que alguien descubrió un cisne negro en el siglo XVII, en Australia, y se demostró que el cisne negro era una especie, era un animal que sí existía. Y a partir de ahí, los cisnes negros son aquellos sucesos muy poco improbables, pero que sí que pueden ocurrir, aplicado a todo lo que tiene que ver con economía, mercados financieros, etc. Por ejemplo, el 11S fue un cisne negro. Nadie, ningún modelo había previsto que pudiera ocurrir algo así. La llegada de Internet y la revolución de Internet tampoco. La Primera Guerra Mundial tampoco. Fue otro cisne negro. El problema está, y lo hemos visto en este canal, ¿no? A veces hay gente que opina, que dice que lo que yo digo son locuras, etc. Lo hemos visto. El ser humano tiende a pensar que las peores cosas no van a ocurrir. En los mercados financieros vemos que hay una tendencia a pensar como un rebaño, es decir, un pensamiento único y todo lo que sale de ese pensamiento es criticado. También a veces nos actuamos pues, de una manera un poco infantil, pensando que todo va a ir bien para siempre, es decir, que si el año pasado he ganado dinero, el próximo año también. Porque sí, porque es, ya digo, sin ningún tipo de razonamiento. Y el problema está en que estos cisnes negros son sucesos que tienen una probabilidad muy baja. Yo cuando estudiaba econometría, en la Facultad de Económicas, cuando estudiaba ADE, nos decían que en econometría había una parte del modelo que no se podía explicar. Es lo que se llama residuo, desde el punto de vista estadístico. Pues estos son los cisnes negros, es decir, aquellas cosas que no se pueden explicar, pero que suceden. Es decir, respecto de lo que se había dicho que iba a pasar a lo que ha pasado, esa diferencia es el cisne negro, es aquello que no se había recogido en el modelo, que nadie había pensado en ello, o que era tan poco probable que no se tenía ni siquiera en cuenta. Y el problema está en que los cisnes negros tienen un alto impacto, primero porque son raros, pero ya digo, al final ocurren de una manera que no nos habíamos preparado para ese suceso. Y sin embargo, luego es curioso como muchos economistas, de estos que se supone que son de los que saben mucho, luego tienden a racionalizar y a explicar el cisne negro como diciendo, no, claro, es que esto podía ocurrir por esto, por esto. Sí, pero no lo habías predicho, no lo habías comentado, no habías preparado a nadie para ese suceso, por muy improbable que fuera. Y aquí, en este canal, pues estamos para esto, ¿no? Para prepararos para aquellas cosas que si ocurren van a ser muy dramáticas, van a tener un gran impacto en la economía y que por lo tanto debemos de estar preparados. ¿Cuáles son los cisnes negros del 2020 que hemos analizado desde MD Investment Capital? Vamos a ello. Como te digo, puedes verlos en la descripción, es decir, puedes ir a la descripción y ir a aquellos que más te interesen. Bueno, para nosotros un cisne negro sería, no digo por el color político, sino por el hecho de que iríamos a unas terceras elecciones. En estas terceras elecciones la derecha ganaría, es decir, la izquierda ya perdería su oportunidad de ser capaces de gobernar. Y tengamos en cuenta lo que está pasando ahora. Ahora está pasando que, bueno, pues que
El PSOE ya tiene, a las 24 o 48 horas, ya tenía, digamos, el apoyo de Unidas Podemos, pero claro, luego hace falta más apoyos, hace falta más pactos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el PSOE tiene que conseguir la abstención o el voto positivo, aún más complicado, de Esquerra Republicana. Y claro, ahí es donde podría ocurrir que ante la presión que tiene Esquerra Republicana, presión de los CDR, Tsunami Democratic, que quieren que haya una amnistía para los presos, que quieren que se reconozca el derecho a la autodeterminación, que dentro de la propia Esquerra hay una parte, hay un núcleo duro, digamos, aunque sea minoría, que no quieren pactar, ¿vale? Y por lo tanto va a haber un congreso en Esquerra y veremos a ver cuáles son estos resultados. También tenemos a Torra y a Puigdemont, ¿no? En Junts per Catalunya. Veremos a ver si convocan nuevas elecciones, veremos a ver si movilizan a la parte más soberanista, veremos a ver si Esquerra al final pierde todo este rédito político que se ha ido labrando años tras años. Veremos a ver si lo pierde por querer pactar con el PSOE y al final se le da la vuelta en unas futuras elecciones catalanas. Es decir, podemos irnos a una situación muy complicada en la que no hay investidura, vayamos a terceras elecciones, y ahí sin duda Vox, que está creciendo muchísimo, no Ciudadanos, lógicamente, pero que el bloque de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, gane, es decir, obtenga una mayoría, por una sencilla razón, ya no por el desgaste que supone esta negociación entre PSOE, independentistas, Unidas Podemos, etcétera, sino la crisis económica. Es decir, el PSOE en las anteriores elecciones, las de noviembre, se salvó por los pelos, entre comillas, ahí ya cada uno que piense lo que quiera, se salvó de la sentencia de los ERES de Andalucía, que ya sabíamos lo que iba a salir. Es decir, la corrupción está en todos los partidos. Cuanto más gobiernan, más corruptos son. Esto, cuanto antes lo entiendas, mejor. Antes entenderás cómo funciona la política, por lo menos en España y en muchos países. Entonces, claro, se salvaron por los pelos de esta sentencia, pero ¿qué pasa si ahora nos vamos a unas nuevas elecciones, a unas terceras elecciones, y por lo tanto la economía, que ya se está deteriorando, que ya está notándose el tema del desempleo, etcétera? ¿Qué pasa si la economía le juega una mala pasada? Porque la economía no la puede controlar Pedro Sánchez. No es como la sentencia de que salga un poquito más tarde. No. Aquí el problema está en que la economía se mostrará tal y como está cuando quiera. Y por lo tanto le puede pillar a Pedro Sánchez y al PSOE en plena campaña electoral. Por lo tanto, este es un cisne negro propio, nuestro, que podría ocurrir, que la derecha ganara las próximas elecciones porque no hubiera investidura, así de fácil. China, este sin duda es el cisne negro que más gente dice, ¿vale? Dentro de los cisnes negros que hay, algunos me parecen muy locos, ¿no? Pero son cisnes negros, no nos equivoquemos. China sin duda es el que está en todas las quinielas, ¿vale? Aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de que China pasa a una nueva fase y pasa de la guerra comercial a la guerra financiera. No a una guerra real, ¿no? Porque la guerra real podría ser una tercera fase, pero yo no creo, esto me parecería una auténtica locura. Pero ya una ya una guerra financiera es pulsar el botón nuclear. ¿En qué sentido? En la deuda que tiene China frente a Estados Unidos. Es decir, ese es su arma más demoledor. China ya está bloqueando empresas norteamericanas, China controla las fábricas de Apple, es muy difícil que Apple se pueda ir de China a fabricar a Estados Unidos. Ya empieza a haber, digamos, ya estaba subiendo esto de tono, ¿no? La guerra comercial está subiendo de tono. Pero ¿cuál es el problema? Que China tiene una gran ventaja, y ya no me refiero a lo que te decía de controlar las fábricas y de ser un mercado muy grande y muy interesante también para empresas norteamericanas. Me refiero a que es el principal acreedor de Estados Unidos. El acreedor número uno de Estados Unidos es la propia Reserva Federal, es decir, son ellos mismos, ¿vale? Pero, sin embargo, el segundo acreedor más importante, con cifras más o menos de 1,2 billones de dólares, China es el segundo acreedor de Estados Unidos, porque China, lógicamente, fabrica, vende a Estados Unidos y esas ventas se liquidan en dólares. Y esos dólares que cobra China por sus ventas, por sus exportaciones, los emplea y los rentabiliza comprando deuda, comprando bonos del Tesoro norteamericano, es decir, comprando deuda que paga unos intereses y así esos dólares se revalorizan y se rentabilizan. Pero claro, eso hace
que China sea, como te digo, el segundo acreedor de Estados Unidos, solo por detrás de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central norteamericano. Claro, aquí lo que dicen prácticamente todos los analistas, asesores, etcétera, es que esto sería una locura, una guerra financiera en la cual la deuda que tiene China de Estados Unidos la vende en el mercado, provocaría un colapso en cuanto a que el dólar caería, pero también China se vería afectada, ¿vale? Para que entiendas el concepto económico es muy sencillo. Todo mercado es cuestión de oferta y demanda. Si hay más oferta que demanda, el precio baja. Y si hay más demanda que oferta, el precio sube. Es así de simple cualquier mercado, ¿vale? Entonces esto es lo que tienes que entender. Si yo soy China y tengo mucha deuda de Estados Unidos y la vendo, es decir, inundo el mercado, meto oferta en el mercado, el precio cae. Pero claro, yo que soy China, saldría perjudicado, porque la deuda que yo no haya vendido bajaría de valor, pero también saldría perjudicado en el sentido en el que el dólar bajaría. Entonces, claro, cuando el dólar baja, haces que las exportaciones de Estados Unidos sean más competitivas. Cuando el dólar baja, haces que los consumidores norteamericanos tengan menos poder adquisitivo, por lo tanto pueden comprar menos con su dinero. Esto lo ves muy claro, ¿no? Si haces turismo, vas a otros países con otra divisa, pues lo ves, ¿no? Lo que vale tu moneda respecto de la moneda donde haces turismo. Si vale más, eres más rico, y si vale menos, eres más pobre. Es así de sencillo. Pues esto es el motivo por el cual muchos analistas dicen que China no va a iniciar una guerra financiera porque saldría perjudicada. Su moneda se revalorizaría, por lo tanto sería menos competitiva, sería más cara a nivel de exportar. Pero al final tenemos que pensar que esto es un cisne negro. Y tenemos que pensar una cosa, y es que China, con los dólares, está comprando oro. ¿Para qué está comprando oro? Bueno, pues como se dice en otros cisnes negros que van por aquí, por este sentido, quizá China quiera hundir el dólar, vendiendo toda la deuda, y proteja su moneda, proteja su economía y proteja sobre todo sus inversiones, sus activos, que ahora mismo son dólares o ahora mismo es deuda de Estados Unidos, cambiando esos dólares y esa deuda de Estados Unidos por oro. Claro, si nos vamos a que China quiere ser, digamos, ahora el imperio dominante y quiere hundir a Estados Unidos, la manera más fácil de atacarle, como quien dice, que no digo, bueno, más fácil, más lógica o más directa, sería atacar a su moneda. Recuerda, que esto lo puedes leer en cualquier sitio, Estados Unidos dejó hace 40 años de respaldar su moneda con oro, es decir, abandonó el patrón oro. Si un país tiene la suficiente cantidad de oro para respaldar sus monedas, sus billetes, su divisa, puede convertirse en la nueva divisa de reserva. Divisa de reserva son aquellas monedas que se guardan, tanto empresas como bancos centrales, para, digamos, mantener sus balances, su riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, China podría estar haciendo una jugada maestra en cuanto a cambiar todos esos dólares, ir comprando oro poco a poco para que el precio no suba, para luego tener una moneda que sea la moneda internacional y pueda sustituir al dólar. Teniendo en cuenta de que China tiene dólares para comprar oro, teniendo en cuenta que China tiene el botón nuclear en forma de deuda para destruir la divisa de Estados Unidos, la verdad es que es un cisne negro que, bueno, pues es normal que coincidamos muchos en esto porque parece más probable y más con las tensiones que está habiendo entre Estados Unidos y China, donde no hay ningún acuerdo, no nos olvidemos, hay conversaciones, hay avances, no hay nada firmado. Es decir, que ante ciertas presiones China se podría, digamos, es que esto es casi como involarte, ¿no? Como hacen los terroristas suicidas, ¿no? Que explotan para matar. Bueno, pues esto sería un poco, porque la economía china se vería afectada por esta caída del dólar, porque ya digo, sus exportaciones serían más caras hacia Estados Unidos, porque el consumidor norteamericano tendría menos poder adquisitivo, su dólar vale menos, pero ya digo, a cambio China podría convertirse en el nuevo imperio y la nueva divisa de reserva y por lo tanto ser quien domine la economía mundial. Por lo tanto, ya digo, al final esta gente juega a largo plazo, los chinos, por lo tanto podrían a lo mejor, y no les vendría mal, además que su economía se enfríe un poco, porque el crecimiento de su economía lleva durante décadas y no le vendría mal tomarse un descanso. Por lo tanto, ya digo, esto para mí, sin duda de los que te voy a decir, es el cisne negro más probable.
Bueno, vamos con el siguiente cisne negro. Nuevo default de Argentina. También este es de los que me parecen más probables. Lo explico en otro vídeo, pero básicamente aquí el resumen es el siguiente. Macri ha dejado una bomba de relojería a Alberto Fernández. Esta bomba de relojería va a explotar, seguramente en 2020. Los pagos del préstamo, ese préstamo histórico que hizo el FMI a Argentina, ese préstamo es impagable. Es impagable si lo veamos como lo veamos, en cuanto a el volumen de dólares que es necesario para pagar esa deuda, el volumen, los intereses, los vencimientos, el importe en sí mismo es impagable y antes o después habrá que reestructurar la deuda y seguramente, pues bueno, esto acabará en un nuevo default de Argentina. Por lo tanto, si vives en Latinoamérica o si vives en Argentina, ya te lo estabas imaginando, ya sabes un poco lo que ha hecho Macri a nivel de endeudar al país y ya digo, esto para mí es otro de los grandes cisnes negros que casi entraría en lo probable, muy probable, es decir, casi no sería un cisne negro porque ya digo, no me parece poco probable, sino que me parece que el default de Argentina para mí sería el cisne negro que no es cisne negro, el default de Argentina en 2020 y lo de China podría ser el segundo. El resto sí que son cisnes negros y que me parece muy poco improbable, pero hay que estar preparados para ello. Quiebra de las pensiones en España. Bueno, realmente esta expresión no está bien dicha. Es decir, realmente el sistema de seguridad social está quebrado, ya está quebrado. Es decir, esto no es un cisne negro, es una realidad. Según el Tribunal de Cuentas, yo no me invento nada, ¿vale? El Tribunal de Cuentas en España es el organismo que fiscaliza, digamos, toda la contabilidad y todos los números que hay de organismos públicos y del Estado en España. Es decir, es el que revisa los presupuestos públicos, es el que revisa las cuentas de la Seguridad Social y por lo tanto es como una especie de auditor, ¿vale? El auditor de las cuentas públicas a todos los niveles. Y en un informe, que esto lo explico en otro vídeo, el propio Tribunal de Cuentas admite que el sistema de Seguridad Social está en quiebra. Está en quiebra porque a nivel de contabilidad se dice que alguien está en quiebra o una empresa está en quiebra, o en este caso un organismo, cuando su patrimonio neto es negativo, es decir, cuando no tiene suficiente patrimonio para asumir las deudas. Y en este caso, pues bueno, el sistema de pensiones de España se está, digamos, aguantando, a pesar de que está en quiebra, por préstamos que está realizando Hacienda, es decir, préstamos que realiza otro organismo a este organismo. Es decir, la Seguridad Social tiene su presupuesto, igual que Hacienda tiene su presupuesto, es decir, tiene sus ingresos y sus gastos. Eso debería ser viable. A corto a lo mejor no, pero a largo debería ser viable, es decir, que pudiera asumir sus obligaciones, sus gastos con sus ingresos. No puede hacerlo. Por lo tanto, Hacienda, que es quien tiene, digamos, dinero, le presta dinero para poder ir pagando las pensiones. Esto hasta casi haber vaciado la hucha, ya digo, esto lo explico en otro vídeo, en 2019. Es decir, no la hemos agotado, la hucha, en 2019, porque se han hecho préstamos desde Hacienda a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Por lo tanto, el sistema está quebrado, pero aquí, y no quería ser muy alarmista, porque ya digo, el sistema ya está quebrado de por sí. Aquí el cisne negro sería más bien que no se pagan las pensiones, es decir, que habría problemas para realmente pagar las pensiones, que habría una quiebra del sistema en cuanto a que la gente que estamos cotizando ahora y que por lo tanto somos los que pagamos las pensiones de los jubilados, que se lo merecen, yo no estoy discutiendo eso, ¿no? Pero que entraríamos en una quiebra, es decir, habría un problema social. Gente que a lo mejor no puede cobrar sus pensiones, a nosotros que ya nos digan que no vamos a cobrar nada, que ese dinero se ha perdido. Es decir, como las típicas estafas, ¿no? Fórum Filatélico, estafas de Steve Madoff, ¿no? Gente que cogió el dinero y montó, pues eso, un sistema Ponzi, que esto es la Seguridad Social, un sistema Ponzi en el cual los que entran pagan a lo que están. Es un sistema piramidal, si lo quieres llamar de otra manera, pero ya digo, es un sistema que no se aguanta y que ahora, pues, al final va a saltar todo por los aires. Por lo tanto, ya digo, el sistema de pensiones está quebrado, Tribunal de Cuentas, no me lo invento yo, Tribunal de Cuentas en su informe, pero vamos a anotar, a nivel de cisne negro sería que vamos a anotar, no va a haber problemas para pagar las pensiones y no van a cobrar, o va a haber retrasos, o que a nosotros que estamos cotizando nos digan que, oye, ese dinero lo tenemos perdido.
y punto, ¿vale? Bueno, si te das cuenta, en Francia está habiendo mucha bronca, muchas manifestaciones por este tema, el tema de las pensiones. Pero aquí en España, pues bueno, ya sabemos cómo funcionamos, ¿vale? Así que hasta que no nos estalle en la cara, no nos echaremos las manos a la cabeza. Bueno, y el otro cisne negro, este ya para concluir, el crack de la banca en la sombra. ¿Qué es esto de la banca en la sombra? Bueno, la banca, al final, el sistema financiero, su objetivo es, pues bueno, que el dinero pase de ahorradores a, digamos, a personas que necesitan ese dinero. Pueden ser empresas, pueden ser organismos o gobiernos, etcétera, ¿vale? Eso es lo que hace el sistema financiero. La banca presta dinero, invierte dinero y capta dinero. Vale, la banca en la sombra, ¿qué es? No son los bancos, no es el BBVA, no es el Santander, son todo lo que hay detrás, que son, al final, fondos de inversión, empresas de capital riesgo, incluso, pues bueno, ya digo, toda aquella institución que básicamente se dedica a invertir dinero, ya sea a través de inversiones en bolsa, comprando deuda o lo que sea. Esta es la banca en la sombra, es decir, no son el BBVA, no es el Santander, son fondos de inversión que tienen muchísimo dinero y que no actúan como un banco tradicional en cuanto a que, bueno, a que no tienen oficinas y que captan dinero de pequeños ahorradores, sino que esto lo captan de grandes ahorradores. Pero al final, en la parte de prestar dinero y de invertir dinero, actúan como bancos. Por eso es lo que se llama, digamos, la banca en la sombra. ¿Cuál es el problema? Que al no ser 100% bancos desde el punto de vista jurídico, no tienen que ceñirse a ciertos controles, como por ejemplo el Banco de España, que controla a todos los bancos españoles, ni a ciertas leyes que limitan la actividad de los bancos, ¿no? Como por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con Basilea, en cuanto a, pues bueno, cuánto capital tiene que mantener un banco, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas entidades que básicamente invierten grandes cantidades de dinero, lo invierten, pues eso, ya digo, comprando, pues por ejemplo, deuda de Argentina y haciendo WeWork, ¿no? Como el vídeo que comentaba yo, de startups como la de WeWork que intentan hincharla a nivel de valor y ganar un dineral, pues ya digo, el problema es que son muy grandes, hay muchos y en pocos años han crecido al calor de los tipos de interés cero, es decir, al calor del dinero gratis, del dinero barato de nuestros queridos bancos centrales. Ese dinero no ha llegado a la economía real, tú y yo lo sabemos, es decir, los bancos, bueno, durante años de la crisis no han estado dando un duro y lo que hacían era invertir ese dinero en otras cosas, dinero que se supone que era para inyectar en la economía y que la economía se fuera recuperando. Entonces, este tipo de instituciones se dice que en Europa, que su volumen, su tamaño, supera los 40 billones de euros. 40 billones de euros, no de dólares, que un billón de dólares son 1.000 millones, un billón de euros es 1.000.000 de millones. Entonces, este es el problema, que son muy grandes. ¿Cuál es el problema? Que si las inversiones que realiza la banca a la sombra se caen, es decir, si ahora los mercados financieros se caen, podría haber un crack muy grande de estos bancos en la sombra, de estas instituciones, fondos de inversión, empresas de capital riesgo. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, pues este crack es tan grande el volumen de dinero que manejan que podríamos ver desde pérdida de dinero en pequeños ahorradores, a empresas que les retiran el dinero y que son empresas zombie, empresas que viven del capital riesgo, empresas que viven como WeWork, que era una empresa quebrada totalmente y dependía 100% de que le inyectaran dinero constantemente. Entonces podríamos ver de que el crack de la banca en la sombra provocaría un gran crack en cuanto a crisis de muchas empresas que no podrían sobrevivir sin este dinero que se les inyecta. Pequeños inversores que a través de igual un fondo o un vehículo de inversión que le han vendido en su banco han acabado invirtiendo en algo que era más arriesgado. Esto ya pasó, esto no me lo estoy inventando, esto ya pasó con la caída de Lehman Brothers, la crisis financiera del 2008, donde había gente que sin saberlo, su banco con su dinero había invertido en las dichosas hipotecas subprime, con lo cual, ya digo, no es algo tan raro que un banco coja el dinero de pequeños ahorradores, lo meta en el fondo de no sé cuántos, este fondo de no sé cuántos compra a su vez otro fondo y al final no saben ni en qué cojones están invirtiendo, y este es el problema, y este es el gran riesgo de que haya un crack, de que tú te piensas que no te afecta y al final ves que en tu pequeña inversión te afecta. Y este para mí, sin duda, sería otro de los grandes cisnes negros que tendría unos efectos dramáticos, porque ya digo, el tamaño hoy en día
de la posible crisis financiera es muy superior al de la crisis subprime, que fue una de las peores de la historia. Por lo tanto, ya digo, hemos acumulado mucho dinero barato por culpa de las políticas monetarias de los bancos centrales. Ese dinero barato no ha ido a la economía, no ha ido al pequeño ciudadano, no ha ido al trabajador, no ha ido a la pyme, sino que ha ido a estos bancos en la sombra, que son fondos de inversión, empresas de capital riesgo, que han jugado con ese dinero y se han hecho megamillonarios, invirtiéndolo, jugando a la bolsa, aumentando el valor de cosas que no valen nada, como el caso de la startup WeWork, que ya comenté en otro vídeo, y por lo tanto, ya digo, han estado jugando a un juego muy peligroso que no puede crecer eternamente. Esto ya lo comentaba yo cuando estuve en New York, en Wall Street, y decía, en Wall Street solo hay hay monumento del toro, del mercado alcista, no del bajista. Es decir, para Wall Street que la bolsa baje es como esto, es impensable, esto nunca tiene que ocurrir, pero las bolsas y los mercados suben y bajan, con lo cual les pueden coger en, ya digo, pues cualquiera de los detonantes anteriores puede ocurrir, que provoque una crisis financiera, una crisis en los mercados, un pánico, y al final provoque este crack de la banca de la sombra. Por lo tanto, ya digo, es una banca que no está tan supervisada como los bancos normales, puede provocar un gran crack. No estoy hablando de Deutsche Bank, eso ya lo traté en otro vídeo, y es un banco que tiene una regulación bancaria, etcétera. Aquí estoy hablando de aquellos que no son bancos, pero que mueven millones porque el Banco Central Europeo les permite endeudarse o captar dinero casi gratis. Ya digo, hablo más de empresas de inversión, de capital riesgo, etcétera. Y por lo tanto, este crack, sin duda, podría ser, ya digo, unos efectos muy graves y muy profundos en la economía, no solo a nivel de empresas, sino de pequeños ahorradores. Bueno, pues si quieres saber más sobre economía, pero sobre lo que no te van a contar los medios de comunicación, si quieres entender qué está pasando en el mundo y por qué ocurre lo que ocurre y por qué, pues bueno, el mundo está como está, cada vez somos más pobres, cada vez hay más problemas sociales, todo esto te lo cuento aquí en mi canal de Miguel Figuera, y por lo tanto te animo a que te suscribas, y si te ha gustado este vídeo, pues nada, compártelo, o pues bueno, si quieres comentar algo, ahí en la sección de comentarios, con educación y de manera constructiva, puedes hacerme llegar tus opiniones. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.